Profecías y revelaciones. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre la revelación privada? Si bien es cierto que la revelación privada no te obliga de la misma manera que sí nos obliga la revelación pública, la palabra de Dios en su forma oral, la tradición sagrada, y en su forma escrita, la Biblia, la cual estamos obligados como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de la Iglesia, estamos con una obligación moral a recibirla como lo que es palabra de Dios. Por otro lado, tenemos la revelación privada, que si bien no tiene el mismo peso que la revelación pública, sí que la Iglesia ha considerado que es algo muy bueno para nuestra fe y algo que tiene como propósito fortalecer nuestra fe y nuestra militancia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como vieron seguramente la portada, tenemos un invitado, está de regreso el padre Javier Razo, que nos va a estar auxiliando en nuestra comprensión de este tema tan importante. Hay dos extremos. Un extremo son los que han llevado la revelación privada al sensacionalismo, han incluso abusado de ella, causando que algunas personas vivan atemorizadas, con una especie de paranoia, y utilizan la revelación privada para sus propios propósitos de una manera que la Iglesia jamás lo ha intentado. Está el otro extremo, y me refiero al extremo de la indiferencia. Es decir, aquellos que dicen, como no es revelación pública, no tiene el mismo peso que la Biblia, que la palabra de Dios, por lo tanto yo puedo vivir de una manera indiferente a ella. Ese es el otro extremo. Nosotros queremos evitar los dos extremos y ese es el deseo que tenemos, que ustedes también puedan llegar a una comprensión donde puedan evitar los dos extremos. Entonces, Pater, no le voy a robar más el micrófono. ¿Quiere en cuál? ¿En el número 66? Sí, si me ayudas tú a leerlo, el 66 y luego Perfecto. leemos el 67, por favor. Muy bien. Entonces leemos el catecismo, el numeral 66. Dice, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. ¿Continúo? Sí, por favor. Numeral 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivir más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, es decir, el sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones, entre comillas, que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Sí, muy bien. Mira, quisiera invitar a la audiencia a que tratemos de ser muy objetivos, porque el tema de las revelaciones privadas es un tema, digamos, muy sensible que para mucha gente está mezclado con emociones, con afectos que en algunas ocasiones nos pueden dominar, incluso pueden cegar la razón. Es muy importante cuando hablamos de doctrina católica, de cuestiones de fe, de qué es verdad y qué no es verdad, que usemos la cabeza, la inteligencia que Dios nos dio y nos mantengamos en la objetividad. Mira, yo tuve ayer en mi canal, hice un programa sobre la sanación intergeneracional y es un tema que a mucha gente también le toca en sus afectos y también que a veces
personas que la gente, que algunos pueden querer mucho, tenerles mucho estima, son cosas que ellos afirman, y entonces a la gente le cuesta mucho la objetividad, porque es que yo quiero mucho a este padrecito, yo quiero mucho a este exorcista, quiero mucho a este teólogo, y ahora me están diciendo que está equivocado, que lo que dice él no coincide con lo que la iglesia ha enseñado siempre, y a la gente le cuesta desprenderse de sus emociones. Aquí también vamos a tener probablemente la misma situación. Hay que mantenernos en la objetividad. Entonces, el criterio último para nosotros siempre va a ser la escritura y la tradición. Como decía San Vicente de Lérins, lo que la iglesia ha enseñado siempre, en todas partes y por todos, ¿verdad? Ahora, las revelaciones privadas, como pudimos escuchar en la lectura de los números del catecismo, no le van a añadir nada a la revelación. No puede haber otra revelación. O sea, no puede haber un mensaje privado que contradiga lo que se nos dijo en la revelación pública o que pretenda añadirle algo a la revelación pública. Las revelaciones privadas son una ayuda para la fe. Normalmente nos recuerdan aspectos importantes de la revelación pública, nos recuerdan verdades que están en el Evangelio, que están en la Escritura o que están en la tradición, y que por alguna razón la providencia divina considera que en determinado tiempo esas verdades deben de ser recordadas o enfatizadas. Entonces, las revelaciones privadas también nos ayudan a entender con mayor profundidad algunas verdades que ya están en el Evangelio. Por ejemplo, si uno lee los escritos de Santa Margarita María sobre el Sagrado Corazón de Jesús, y uno profundiza en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es bellísima esa devoción, uno puede profundizar más en el aspecto del amor que Dios nos tiene a nosotros, que está en la revelación pública, en la misericordia de Jesús para nosotros. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos puede ayudar a eso. Nos puede ayudar a entender la gravedad de nuestro pecado, que también está en la revelación. Entonces, es una profundización, pero de ninguna manera contradice lo que se dijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubiera una revelación que nos dijera que Dios nos ama al punto de que a todos se va a llevar al cielo, ¿sí? No importa qué tan grave sea el pecado, no importa si se arrepiente o no, Dios es tan bueno que a todos nos va a llevar al cielo, pues esa revelación sería falsa porque contradice lo que está afirmado en la revelación pública. Ahora, aquí hay algo importante. En las revelaciones privadas hay diferentes como categorías, podríamos decir así, dependiendo de si han sido aprobadas o no por la iglesia. Y esto quiero explicarlo para que a nuestra audiencia le quede claro. Cuando la iglesia, que es a la autoridad de la iglesia, es a quien le toca hacer el discernimiento sobre una revelación privada o supuesta revelación privada, cuando la iglesia estudia un fenómeno para dar un juicio, primero, es la costumbre que la iglesia no se pronuncia sobre la sobrenaturalidad o no sobrenaturalidad de un fenómeno hasta que el fenómeno termina. Esto es muy importante que lo entienda la audiencia. ¿Por qué? Porque recuerden que el demonio puede engañarnos. El demonio puede hacer creer a alguien que está viendo a la Virgen, que está escuchando al Sagrado Corazón de Jesús, que está escuchando un ángel. El demonio puede engañar. Es el padre de la mentira. De hecho, su estrategia más importante es la mentira. Padre de la mentira le llama Jesucristo. Bueno, imagínense que el demonio quiera desviar a través de una revelación privada o supuesta revelación privada, no solo al vidente, sino a los que lo siguen. Podría muy bien empezar diciéndole al vidente cosas que son conformes
con el Evangelio, con la doctrina católica. Luego imagínense que la iglesia se precipitara y dijera, oye, aquí esto viene de Dios, porque todo lo que está diciendo este vidente es claramente en conformidad con la verdad revelada. Si la iglesia se precipitara y diera un juicio antes de que el fenómeno de las supuestas revelaciones termine, el demonio podría usarlo de manera muy fácil. Comenzaría diciendo cosas buenas hasta que la iglesia lo apruebe, y una vez aprobado, allí el demonio podría comenzar a desviar el mensaje para llevarnos a afirmaciones contrarias a la doctrina. Y ya habría un juicio de la iglesia de por medio avalando ese fenómeno. Por eso me interesa mucho que la iglesia, que la audiencia entienda por qué la iglesia siempre espera a que las supuestas revelaciones terminen para hacer el juicio. O sea, ya cuando terminó el fenómeno, terminaron las visiones, terminaron las alocuciones interiores, entonces, ya que se terminó, se estudia todo para dar un juicio. Y la iglesia tradicionalmente ha dado, digamos que 3 sentencias cuando estudia un fenómeno así. Una primera posibilidad sería, consta la sobrenaturalidad. O sea, es cuando decimos que la iglesia aprueba una revelación privada. La iglesia dice, aquí consta que hay una intervención divina. ¿Qué puede ser? A través de la Virgen, a través de un ángel, a través de el Sagrado Corazón de Jesús, etcétera. Pero consta la sobrenaturalidad. Aún así, hay que decir, José, que aunque la iglesia diga consta la sobrenaturalidad de una aparición, hay que decir que no estamos obligados a creer en las revelaciones privadas. Cuando la iglesia dice que consta la sobrenaturalidad, no obliga a que aceptemos por la fe. Sin embargo, sería también temerario descartar totalmente una revelación privada que la iglesia ha dicho consta su sobrenaturalidad. Por ejemplo, nadie está obligado a creer que la Virgen María se apareció a Juan Diego en el Tepeyac. Nadie está obligado a creer que la imagen de la Virgen de Guadalupe, que tengo en mis programas siempre, es una imagen que no es hecha por el hombre. Nadie está obligado a creer. Si alguien dijera, yo no creo que la Virgen se haya aparecido realmente en el Tepeyac, no creo que esa imagen sea milagrosa, se puede salvar. No está obligado a creer. Pero el problema es que si eso es verdad, si la Virgen sí se apareció en el Tepeyac y nos dio un mensaje tan bonito como el que le dijo a Juan Diego, por ejemplo, no estoy aquí que soy tu madre, no estás bajo a mi sombra, no soy yo, no soy yo tu salud. Si descartamos eso, nos quedamos sin una manifestación de ternura de la Virgen María para nosotros que nos puede ayudar en muchos momentos difíciles de la vida. ¿Cuándo va la gente a la Basílica de Guadalupe? ¿Cuándo más uno recurre a la Virgen de Guadalupe? Cuando te sientes mal, cuando algo te duele, cuando algo te preocupa, cuando estás sufriendo. ¿Y cuánto consuelo ha dado a tanta gente el tener devoción a la Virgen de Guadalupe? O a la Virgen de Fátima, o a la Virgen de Lourdes. ¿Cuántos enfermos han hallado consuelo yendo al santuario de Lourdes en Francia? Muchos han alcanzado la curación, otros no, pero han alcanzado el consuelo, la fortaleza que necesitan para vivir su enfermedad. Entonces, no debemos de despreciar las revelaciones privadas. Pero bueno, ahí está. Primer posible sentencia es consta la sobrenaturalidad. Segunda posible sentencia. No sé si quieres decir algo, José. Perdón. Sí, rápido para pasar a el segundo veredicto de la iglesia sobre las revelaciones privadas. Una es consta la sobrenaturalidad y me vino a la mente como todo, usted mencionó Fátima.
la aparición de la Virgen en Fátima. Si no me equivoco, desde que apareció la Virgen, no ha habido papa que no haya hecho peregrinación a Fátima. Entonces, ¿por qué menciono esto, no? Por lo que usted decía, que alguien puede caer en el error de decir, es privado, y luego volverse indiferente, cuando todos los santos padres, a partir de Fátima, todos han hecho peregrinación a este lugar, a este santuario, ¿no? Entonces, para que vean, para sopesar de qué estamos hablando, ¿no? Adelante, Pater. Ahora, la segunda posibilidad es cuando la iglesia dice, consta la no sobrenaturalidad. ¿Qué significa esto? Consta que aquí no intervino Dios. O sea, no hay nada sobrenatural. Quiere decir que todo tiene explicación humana. O sea, la supuesta visión no es sobrenatural. Las supuestas voces que se escucharon o las supuestas imágenes que se vieron no tiene un origen sobrenatural, ¿verdad? Quiere decir que puede venir o del demonio o de la misma persona. Puede tener su explicación en cuestiones psicológicas de la persona, supuesto vidente. Entonces, cuando consta la no sobrenaturalidad, la iglesia nos está diciendo, esto no lo tienes que creer para nada, no lo creas, porque no viene de Dios. Es lo que en el lenguaje común de la gente se entiende que la iglesia condenó esa aparición. En realidad no es que se lance una condena, en realidad se dice, esto no viene de Dios, no viene de Dios, viene o del demonio o de la misma persona que dice ser vidente. Y la tercera posibilidad es cuando la iglesia dice, no consta la sobrenaturalidad. Atención con esto. Cuando la iglesia da esta sentencia, no consta la sobrenaturalidad, no está condenando la supuesta revelación privada, sino que está posponiendo su juicio. O sea, dice, hasta este momento no tenemos argumentos suficientes para afirmar que este fenómeno no viene de Dios. Perdón, para afirmar que viene de Dios, no consta la sobrenaturalidad. O sea, la iglesia suspende el juicio, no da un juicio definitivo, lo puede estudiar en el futuro, tal vez se requieren más tiempo para el discernimiento, más datos, etc. Ese es el caso, por ejemplo, de Garabandal. Garabandal no ha sido condenado por la iglesia no ha dicho, consta la no sobrenaturalidad sobre Garabandal, no ha dicho tampoco, consta la sobrenaturalidad. Se hizo un proceso que, bueno, según los que han estudiado a profundidad el caso de Garabandal, dicen que el proceso que se hizo tiene muchos defectos, la investigación que se hizo. Yo no me voy a meter en ese asunto. Aquí el punto es, Garabandal es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es una supuesta revelación privada. La iglesia no ha dicho, sí, efectivamente viene de Dios, tampoco ha dicho, no viene de Dios, sino que está estudiándose todavía más, o sea, puede haber un juicio posterior. Ahora, ¿por qué es importante decir esto, José? Porque las revelaciones privadas, precisamente la Madre Iglesia tiene estos criterios, las estudia, las aprueba, las desaprueba, para orientarnos a nosotros sus hijos. Entonces no podemos descartar tampoco la iglesia cuando hablamos de revelaciones privadas. Y aquí es donde las personas debemos hacer un lado nuestros sentimientos. Yo, por ejemplo, volviendo a Garabandal, yo he estado en Garabandal. Yo personalmente me inclino a pensar que esas apariciones tienen un origen sobrenatural. Pero por más que a mí me agrade, me ayude los dos mensajes que se dijeron allí de Garabandal, por más que el haber estado ahí en ese lugar a mí me haya hecho sentir, no sé, como en un encuentro con Dios, con mucha paz, yo tengo que ser objetivo y tengo que decir, la iglesia no ha aprobado esta aparición, entonces mantengo cautela y espero
el pronunciamiento de la Madre Iglesia cuando la Madre Iglesia lo considere prudente darlo. Entonces, no me voy a poner yo por encima de la iglesia y decir, no, sí, como yo fui a Garabandal y yo experimenté ahí la presencia de Dios, entonces tiene que ser aprobada. Y si no está aprobada, entonces hace muy mal la iglesia en no aprobarla. Me explico. O sea, tenemos que pensar, usar la inteligencia y no dejar que nos domine el sentimiento. Ahora, vamos a hablar, quisiera yo mencionar esto, José. ¿Cuáles son las revelaciones privadas a las que debemos poner más atención y a cuáles debemos poner menos atención? Y aquí es donde yo creo que tal vez a algunos hermanos no les va a gustar lo que voy a decir, pero trataré de fundamentar el porqué de mis afirmaciones. No todas las revelaciones privadas les debemos dar el mismo valor y la misma confianza. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el momento en que hay algunas aprobadas por la iglesia y otras no, eso ya significa algo, a menos que digamos, no me importa la iglesia. O sea, sí, pero en ese caso seríamos protestantes o tendríamos un espíritu protestante, ¿verdad? Si yo digo, bueno, en cuestión de revelaciones privadas, no me va a importar lo que diga la iglesia, sino que yo voy a hacer mi propio análisis y voy a sacar mis propias conclusiones, bueno, en eso estaría actuando como protestante. O sea, no necesito la autoridad de nadie, ¿verdad? A mí el Espíritu Santo me ilumina para juzgar si tal o cual revelación viene de Dios o no. Entonces, un católico no puede actuar así. Entonces, no podemos hacer a un lado el hecho de que hay algunas revelaciones privadas que han sido aprobadas por la Madre Iglesia, que la Madre Iglesia nos ha dicho consta la sobrenaturalidad, y que hay otras que la Iglesia nos ha dicho no consta la sobrenaturalidad, y que hay otras que la Madre Iglesia nos ha dicho consta la no sobrenaturalidad. Entonces, eso ya es un indicativo de que no podemos poner al mismo nivel todas las revelaciones privadas o supuestas revelaciones privadas. Repetir, aquí hay que vencer nuestros sentimientos. O sea, pues no vencerlos, más bien someterlos a la razón. Y nuestro asentimiento lo debemos dar a lo que la iglesia nos propone y no tanto a lo que a mí me gustaría que fuera. Pero hay todavía más. Según todo lo que he explicado, las revelaciones privadas menos confiables, no estoy diciendo que por seguro no vienen de Dios, pero son menos confiables. ¿Cuáles serían? Pues las que están todavía en curso, las que no ha terminado el fenómeno. Esas son las menos confiables. ¿Por qué? Ya lo expliqué desde el principio. Por eso dije que era muy importante ese punto. Si la iglesia espera a que termine un fenómeno para poder investigarlo y dar su juicio, esa prudencia de la iglesia la debemos tener nosotros también. O sea, las revelaciones privadas menos confiables son aquellas en las que los videntes o supuestos videntes todavía siguen recibiendo revelaciones. Allí debemos tener más cuidado todavía. Si ni la Madre Iglesia se pone a tomar en serio esas supuestas revelaciones hasta que terminan, hay que aprender la prudencia de la iglesia. Y aquí es donde yo creo que a algunos no les va a gustar, ¿verdad? Porque hay gente, pues gente de las diversas audiencias, de los canales, de las redes sociales, y hay canales en las redes sociales que se dedican a dar mucha promoción a personas que supuestamente siguen recibiendo mensajes, que actualmente están recibiendo mensajes, sacerdotes o no sacerdotes, ¿verdad? Entonces,
presentan esas revelaciones como si fuera la palabra de Dios, como si estuvieran al mismo nivel incluso que la revelación pública. Dice, es que la Virgen está diciendo esto a tal vidente. Es que el Sagrado Corazón de Jesús está hablándonos a través de tal vidente. Y no dejan espacio a ninguna duda, no dejan espacio a ninguna investigación seria, sino que se dejan llevar por sus sentimientos, por sus pasiones, ¿verdad? Sus emociones, y no son objetivos. Entonces, yo con esto no estoy diciendo, que quede claro, porque no quiero que luego vayan a decir cosas que yo no dije. Yo no estoy diciendo que quienes se presentan ahora como videntes o como gente que recibe una revelación, una supuesta revelación privada, que no estoy diciendo que sean charlatanes, ¿ok? Que quede claro. Solo estoy diciendo que según los criterios que la Iglesia ha tenido para guiarnos en esta cuestión, las revelaciones privadas que todavía continúan o supuestas revelaciones privadas que todavía continúan son las menos confiables. O sea, tengo menos razones objetivas para creer que vienen de Dios que, por ejemplo, tengo más razones para confiar en el mensaje de Fátima que tú mencionaste. ¿Por qué? Porque ha sido aprobado por la Iglesia, porque papas han visitado Fátima. Hay más garantía allí de que lo que se dijo, el mensaje de Fátima, es algo que debo escuchar, que en revelaciones que apenas están sucediendo y que la Iglesia va a esperar a que terminen de darse para poder estudiarlas. Y ya incluso la Madre Iglesia podrá decidir no poner atención a ciertas supuestas revelaciones. No sé si me estoy explicando, José. A ver, Sí, me interesa que nuestra audiencia tenga claro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que me interesa ver si sí, estoy siendo creo claro. que entiendo. Sí, creo que está muy claro. Posiblemente algunos van llegando y no escucharon toda la introducción donde el padre primero comenzó aclarando lo que es la revelación pública, la revelación divina, la palabra de Dios en su forma oral y escrita. Después comenzó a decir lo que es la revelación privada, y dijo que no tiene el mismo peso que la revelación pública, o sea, que la palabra de Dios. Sin embargo, aunque no estamos obligados a creer en las revelaciones aprobadas o mensajes aprobados por la Iglesia, tampoco podemos caer en el indiferentismo. No podemos nosotros tener una actitud protestante. Y esto quedó bien claro. Aquí parece que una persona se confundió. Yo ya le dije que usted nunca afirmó tal cosa, pero dice, ah, caray, dice, si yo creo en revelaciones no autorizadas, ya soy protestante. Y no es eso lo que realmente ha dicho el padre. Yo creo que usted ha sido claro, Pater, en este punto. La iglesia tiene un juicio, la iglesia es muy prudente y el padre nos invita a imitar ese juicio de la iglesia. Si la iglesia se reserva, también nosotros debemos ser reservados. Si la iglesia aún no emite un juicio, hay que ser prudentes y también hay como grados, hay grados de credibilidad que tiene una supuesta, y digo supuesta no porque sea necesariamente falsa, sino supuesta porque la iglesia todavía no da un veredicto. Ahora mira, Eh, estoy viendo un comentario, José, no sé si tú lo puedes ver por ahí. Dice, lo que dice hoy el magisterio sobre las apariciones marianas no se pueden creer. También dijo que Akita no era cierta. A ver, bueno, creo que aquí no se está diciendo algo objetivo. Primero, la iglesia sí aprobó las apariciones de Akita, o sea, el obispo Ito, que es el obispo lugar quien tenía pues la autoridad para hacer el juicio, el obispo Ito aprobó las apariciones de Akita, pero decir no se puede confiar en el magisterio, no se puede creer
en lo que dice el magisterio sobre las apariciones, bueno, eso es bastante temerario, ¿no? Bastante temerario. La última parte dice, está diciendo que el magisterio dijo que Akita que no era cierta. Yo nunca he escuchado eso. ¿Usted lo ha escuchado, Pater? No, no, no. O sea, no hay tal afirmación del magisterio. Ahora, no es propiamente magisterio de la iglesia, hay que entender eso también. El magisterio se refiere a la función de enseñar de la iglesia y eh, el magisterio versa sobre todo sobre la revelación pública. La revelación pública, que ya lo explicamos. O sea, si alguien llegó tarde al programa, por favor, es muy importante que vea toda la transmisión. Yo les recomiendo, si alguien llegó un poco tarde a esa transmisión, que cuando termine el programa se regresen a escuchar lo que no escucharon para que tengan el panorama completo. Es muy importante eso. Entonces ya explicamos qué es la revelación pública, comenzamos explicando eso, que es lo más importante, es lo que sí debemos de creer para tener vida eterna. Explicamos cuál es el papel de las revelaciones privadas, que si bien no añaden nada a la revelación pública, sí son una ayuda, cuando son auténticas son una ayuda para la fe, pero aunque sean una ayuda, no hay una obligación de creerlas, pero tampoco podemos caer en el extremo de descartarlas. Por ejemplo, piensen cuánto bien, cuántas almas se han beneficiado con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y viene de una revelación privada. Pero ¿cuántas almas no han encontrado consuelo? Pecadores no han encontrado ahí consuelo, misericordia, ánimo para convertirse Sí. por una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Padre, quizás sería bueno porque yo he notado que porque ahora, de acuerdo a la disciplina, es que la autorización viene directamente desde Roma, como que algunos se imaginan que aquellas apariciones aprobadas por la Iglesia en tiempos anteriores, como que se imaginan que no son válidas porque ahora tenemos una nueva disciplina en cuanto a cómo se aprueban, a cómo se aprueban las nuevas apariciones. Entonces, por ejemplo, sabemos que Akita fue aprobada por el obispo y también fue aprobada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces yo me doy cuenta que hay personas que dicen, mira, hoy día para las nuevas apariciones, la aprobación tiene que venir directamente desde Roma. Por lo tanto, aquellas apariciones del pasado que fueron inicialmente aprobadas por el obispo, por el ordinario del lugar, entonces no son válidas porque hoy ya tenemos un nuevo estándar. Como que quieren aplicar una retroactividad, Pater. Quieren aplicar una retroactividad y eso es totalmente un error Ahora, garrafal. vamos a ver, porque estoy viendo, yo quiero ser muy respetuoso a la autoridad de la iglesia, trato de serlo siempre y yo sé que tú también, José. Estoy viendo algunos comentarios de gente que dice que como que desconfía de quienes están a cargo ahora en Roma de determinar estas cosas, pero quiero decirles algo. Las riendas de la iglesia las tiene Cristo, Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Entonces, el hecho de que haya personas dentro de la iglesia, que sí las hay, es doloroso decirlo, hay personas dentro de la iglesia con cargos importantes en la iglesia que favorecen la confusión, no significa que ellos han tomado el control de la iglesia por encima de Cristo. Aquí hay que aceptar el ritmo, por decir así, de la providencia divina. O sea, si Dios quisiera que ya tuviéramos ciertas apariciones aprobadas, ya lo habría hecho, ya lo habría hecho. O sea, si Dios por alguna razón permite, vamos a suponer que hay una aparición, una revelación privada que alguien en la iglesia está deteniendo su aprobación. Vamos a suponer que la única razón por la que lo está deteniendo es porque Dios lo permite. Porque Dios podría deshacerse de esa persona inmediatamente y llevársela de aquí, ¿verdad? Si Dios quisiera de verdad que esa
aparición o revelación privada estuviera ya aprobada, Dios lo podría hacer, Dios manda en la iglesia. Pero también la providencia divina nos puede pedir paciencia a nosotros. Nos puede pedir calma, sensatez, prudencia. Ahora, hay que entender esto. Ninguna revelación privada es necesaria para la salvación. Ninguna. Ninguna es necesaria para la salvación. Todas las revelaciones privadas, auténticas, nos recuerdan verdades que ya están en el depósito de la fe. O sea, que están en la escritura o en la tradición. Por eso, en tiempos de confusión, porque estamos en un tiempo de confusión, eso es innegable, José y yo, con mucho dolor en nuestros canales, muchas veces tenemos que hablar de estas cosas. Es doloroso tener que decir que en nuestra iglesia se difunden doctrinas contrarias al evangelio, y a veces algunos que difunden estas doctrinas contrarias son precisamente quienes en la iglesia tienen la misión de enseñar la fe. Eso es muy doloroso. Hay que decirlo siempre con respeto a la autoridad, con respeto, con amor a la iglesia, con dolor, porque es nuestra madre iglesia. Pero en tiempos de confusión, a lo que hay que aferrarnos no es a la última revelación privada de moda, sino a lo que la iglesia ha enseñado siempre, a lo que la iglesia ha creído siempre, a lo que se ha creído siempre en todas partes y por todos. O sea, a la revelación pública. Entonces, algunas personas en estos tiempos de confusión se quieren refugiar en revelaciones privadas cuando a donde hay que mirar es a la tradición y a la palabra de Dios en primer lugar. Si tú abrazas las verdades, te aferras a las verdades de la fe, de la iglesia de siempre, no te vas a perder. O sea, la salvación, digamos que el salvavidas en este tiempo de confusión no son revelaciones privadas. El salvavidas sigue siendo el mismo de siempre. La palabra de Dios escrita y la palabra de Dios no escrita. O sea, la Biblia y la tradición. Entonces, yo creo que algunas personas, como ven tanta confusión, tantas cosas dolorosas que pasan, tantos malos ejemplos, lamentablemente, que suceden, buscan un refugio. Sí. Y el refugio que encuentran o en el que se quieren refugiar son revelaciones privadas, pero ese no es el medio principal que Dios nos da. Y no es el propósito de las revelaciones aprobadas por la Santa Iglesia Católica. Quiero hacer un comentario rápido, Pater, antes, porque sé que por ahí hicimos este paréntesis que creo que fue muy apropiado que usted lo hiciese para aclarar estas dudas, porque al final no queremos simplemente decir, ya terminé la enseñanza, sino yo sé que lo que a usted le interesa, Padre, y usted se desvive por hacerlo, es que quede claro, es ayudar a la gente y gracias por haber hecho este excelente paréntesis para despejar estas dudas. Un comentario, porque tampoco quiero adelantarme, ¿no?, a una posible, o no sé si decir una posible objeción o un posible malentendimiento. Cuando el padre Juan Razo nos dice que la revelación privada no es necesaria para la salvación, lo que nos está diciendo es que si el cielo nunca nos hubiese enviado algún mensaje que conocemos como revelación privada, tenemos todo lo necesario para la salvación porque tenemos la revelación divina, la revelación pública, la santa tradición oral y escrita, y tenemos la iglesia. Ahora, alguien puede decir, está diciendo que los mensajes aprobados por la Santa Iglesia no se relacionan con nuestra salvación, y eso no es lo que está diciendo el Pater. El Pater lo que está diciendo es que si el cielo nunca nos hubiera mandado una revelación privada, tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Tenemos la revelación, tenemos la tradición, tenemos el magisterio, pero no se entienda que se está diciendo que las revelaciones aprobadas por la Iglesia no tienen nada que ver o no se relacionan con la salvación.
porque ese es el propósito, ¿no, Pater? Como usted lo leyó al principio, fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Ahora, miren, también yo quiero decir otra cosa. Yo soy un sacerdote que cree en revelaciones privadas. Quienes conocen mi canal saben, tengo 2 series de videos donde explico los hechos y los mensajes de Fátima. He hablado también de Garabandal, aunque siempre con esa reserva que yo me someto al juicio de la iglesia cuando lo dé. He hablado de la Salet y de Akita, de Nuestro Señor el Buen Suceso. Pero quiero decir otra cosa. No necesitamos las apariciones o más bien las supuestas revelaciones privadas que están ocurriendo ahora mismo, que el fenómeno todavía no termina, no las necesitamos porque les voy a decir una cosa. Yo he estudiado bastante el tema de las apariciones, de revelaciones privadas, sobre todo de los últimos 150 años. Con lo que haya probado, tenemos para entender los tiempos que estamos viviendo y para saber cómo reaccionar. O sea, tienes la Salet, que está probado. Tienes Fátima, que está probado. Tienes Akita, que está probado. De verdad, con esas 3, si las estudias bien, esas revelaciones privadas que están aprobadas por la iglesia, que no contradicen de ninguna manera la tradición, no hay peligro ahí. Si estudias bien esas 3, tienes todo lo que necesitas para entender el tiempo que estamos viviendo y cómo debemos de reaccionar. Así es que no hay por qué fanatizarse o aferrarse, incluso ponerse en contra de la iglesia, porque no aprueba una revelación que te gustaría que ya se aprobara, que se aprobara ya. Eso también es como no aceptar la voluntad de Dios. Es como decirle al Señor, oye, te estás tardando bastante. Ya pon orden aquí, ya, ahora mismo, Dios, por favor. No, es que también tenemos que aceptar, nos guste o no, que Dios quiere permitir que las cosas a veces vayan más lento de lo que a nosotros nos gustaría. Tenemos que dejar que Dios sea el Señor de la historia y el Señor de la iglesia también. Entonces, yo de verdad, aunque también los que me conocen saben bien, yo no niego los problemas que hay en la iglesia ahora, pero de ahí a desacreditar toda la jerarquía, a decir, no es confiable ya la autoridad de la iglesia, no, de ninguna manera, porque entonces caemos en el error de Lutero. Ya no, nadie es confiable más que yo y lo que el Espíritu Santo me ilumine a mí, ¿verdad? Ahora, José, creo que nos podría dar luz, ahora sí poner en los textos del Catecismo Credo de Monseñor Schneider, que aquí yo lo voy a mostrar en pantalla, este Catecismo Credo, Compendio de la Fe Católica, de Monseñor Atanasio Schneider, ha sido publicado recientemente en español. Por ahí a José le pasé los datos de la editorial Edimaux, que tiene los derechos para publicarlo en español en México y lo distribuyen a Estados Unidos, lo distribuyen también a Centroamérica. Bueno, yo se lo recomiendo, pero vamos a tomar unos números de este catecismo de Monseñor Atanasio Schneider, que yo creo que los que lo conocen saben que es un obispo confiable. Ahí José está poniendo en pantalla cómo pueden ustedes solicitar el catecismo. Pero vamos al texto, José, si quieres, porque me parece que esto nos puede ayudar a entender mejor lo que he tratado de decir. Ahí ya está en pantalla, Pater. Ok, entonces dice, ¿puede la credulidad precipitada respecto de presuntas apariciones o revelaciones perjudicar la virtud de la fe? Muy bien. Sí, Olvidé que me tocaba la lectura, perdón. sí. Léelo tú, prefiero que lo leas tú, por Muy favor. bien.
¿Puede la credulidad precipitada respecto de presuntas apariciones o revelaciones perjudicar la virtud de la fe? Excelente pregunta. Y la respuesta, sí. Como la fe debe ser fuerte y meritoria, incluso sin ver pruebas, quienes buscan apariciones y revelaciones debilitan a menudo su fe deseando pruebas de fenómenos extraordinarios. Los fenómenos de apariciones o revelaciones pueden estar mezclados con sugestión y autoengaño, y a veces ser producidos por los espíritus malignos para inducir al error y al engaño, al atribuir un carácter sobrenatural o divino a una realidad meramente humana. ¿Ok? Por eso no debemos ser crédulos. ¿Quién es el crédulo? ¿Quién cae en la credulidad? El que cree acríticamente alguna cosa que le dicen. El que no usa su inteligencia para hacer un buen discernimiento sobre lo que está escuchando y simplemente cree, sin tener razones para creer. Entonces, es un peligro la credulidad. Y ahí dice, el demonio puede engañar, ¿verdad? Espíritus malignos pueden inducir al error y al engaño. Por eso hay que ir despacio. Por eso vuelvo a repetir, es importante distinguir entre revelaciones privadas ya aprobadas por la iglesia y las que no están aprobadas. Por eso es importante distinguir entre las revelaciones que ahora mismo supuestamente se están dando, que esas son las menos confiables objetivamente hablando, porque todavía no terminan, todavía no sabemos a dónde van, todavía no conocemos el final, todavía falta tiempo para el discernimiento. Y no las podemos poner al mismo nivel que apariciones o revelaciones que han sido ya aprobadas por la iglesia. ¿Sí? Aquí lo que acaba de leer José del Catecismo Credo de Monseñor Snyder dice lo que los demonios pueden hacer. Atención, pueden producir visiones corporales o imaginativas, pueden falsificar el éxtasis, curar instantáneamente enfermedades causadas por su propia influencia, producir falsos estigmas, simular milagros y levitación, hacer que personas u objetos se muevan o parezcan desaparecer, hacer que una persona escuche sonidos o voces, hacer que una persona hable en lenguas, declarar un hecho oculto o lejano, curar o calmar temporalmente angustias emocionales, dificultades psicológicas y otros males naturales. Ahora, ¿por qué harían esto los demonios? Para engañar. Por eso es muy importante que tratemos de ser objetivos. Y hay mucha gente que tiene una curiosidad desordenada y cuando ve que a alguna persona le ocurren estas cosas, inmediatamente pone la atención allí. Pero el demonio puede hacer eso para desviar nuestra atención. Por eso yo de verdad pienso que no es un servicio a la iglesia el de ciertos canales que solo se dedican a difundir este tipo de supuestas revelaciones privadas, que saben que les va a traer muchos likes a su canal, saben que va a traer la atención de muchas personas, muchos suscriptores, son videos que tienen miles y miles de vistas. Claro, porque a la gente le encanta todo eso. Mira, yo, tú lo sabes también esto, José. Yo tengo un programa reciente en mi canal sobre la diferencia entre casarse y arrejuntarse. ¿Tú crees que ese programa tiene muchas vistas? Claro que no, porque la gente ya no quiere oír de eso. Ya no quiere oír de eso. O sea, es más importante escuchar la verdad sobre el sacramento del matrimonio, sobre el pecado de la fornicación, sobre el pecado del adulterio, que una revelación privada de la que se ven cosas espectaculares. Pero a la gente, ¿qué le llama más la atención? Lo sensacionalista, lo espectacular, pero la doctrina básica no le llama la atención.
Yo creo que eso tú y yo lo hemos experimentado también en nuestros canales, ¿no? Tú tienes también temas doctrinales que a veces no son los que a la gente le interesan más. Pero si ponemos un tema sensacionalista, ¿eh? Claro que va a tener muchas vistas el video, claro que vamos a ganar más suscriptores, pero no es el caso. No es la misión que tenemos que cumplir delante de Dios. Entonces, es muy importante que, vuelvo a repetir, sepamos dominar nuestras emociones, nuestra curiosidad y pongamos la atención en lo que realmente importa. Mira, hay gente que es experta, por decir así, no tan expertos, pero digamos, invierten mucho tiempo en enterarse de dónde está hablando la Virgen hoy, dónde está apareciendo la Virgen, de cuánto tiempo nos queda antes de la guerra mundial, cuánto tiempo nos queda antes de las calamidades, cuándo va a ser el aviso, cuándo va a ser el milagro, dónde hay que refugiarnos en caso de emergencia. Y se la pasan invirtiendo horas y horas y horas viendo ese tipo de canales que hablan de estas cosas, pero si les hicieras un examen de catecismo básico, no lo pasarían, porque no invierten tiempo estudiando la doctrina católica básica que sí necesitan saber para salvarse. Saber y vivir. Entonces, yo sí tengo un problema con que personas prefieran estar usando su tiempo para escuchar de tal o cual revelación, de la última revelación, de la más actual supuesta revelación privada, pero no sean capaces de invertir su tiempo en formarse en lo que sí deben de saber. Entonces, aprovecho este momento para decir, hermanos, lo más importante lo tienen los catecismos básicos. O sea, estudien el catecismo de San Pío X, estudien el credo compendio de la fe católica de Atanasio Schneider, estudien el catecismo de la Iglesia Católica, aférrense a esas verdades, vivan según esas verdades y van a estar bien. Van a estar bien, van a ir por el camino de la vida eterna. Y revelaciones privadas, yo diría, pónganles atención a las que la Madre Iglesia ya nos ha asegurado que son confiables. Y con eso tienen. Lo demás, pueden estudiarlo, pueden leerlo, pero siempre con cautela. Siempre sin permitir que toda nuestra atención se vaya para allá, porque nos podemos olvidar de lo que sí es más importante. Por ejemplo, José y yo hemos hablado, también aquí en este canal, de cómo, debido a estas supuestas revelaciones de algunos, gente está tomando hoy actitudes que no corresponden a la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, en lugar de dar batalla todavía por Cristo, por el reino de Cristo, en lugar de dar testimonio, en lugar de preocuparse por salvar almas, por evangelizar, andan perdiendo el tiempo buscando dónde me voy a refugiar. Ya viene la guerra mundial, ya va a venir. ¿Y dónde no va a caer una bomba? Y andan buscando ese tipo de cosas cuando hay gente que lleva diciéndonos por años que ya está inminente la guerra. Y por andar pensando cómo me voy a salvar de futuras calamidades, no estoy preocupado por todavía salvar almas. Dios nos está dando todavía un tiempo de libertad. Hoy no vamos a la cárcel por tener este programa católico. No van a venir por mí ni van a ir por José terminando el programa para meternos a la cárcel. Hoy todavía podemos hacer muchas cosas. Ahorita solo desmonetizan, te remueven videos o si te va mal te cancelan todo el... Pero todavía es cierto lo que dice el Pater, todavía no están viniendo por nosotros a tocarnos o a tumbar la puerta, ¿no, Pater? Exactamente. Entonces, hoy no es el tiempo del anticristo. O sea, algunos dicen, es que ya está inminente y actúan Se refiere, como van a actuar
los católicos cuando venga el anticristo. Si cuando venga el anticristo, sí, la iglesia se irá a las catacumbas. Cuando dice que no es el tiempo del anticristo, ¿se refiere a que no estamos en el tiempo de la manifestación última y personal del anticristo? Así es. O sea, el espíritu del anticristo, claro que está, ¿no? La iniquidad apunta para allá, pero cuando venga la persecución del último y personal anticristo, entonces sí la iglesia tendrá que irse a las catacumbas, tendrá que huir, pero no es el caso hoy. Y algunos, engañados por supuestas revelaciones privadas, están actuando ahora como será el modo de actuar cuando se manifieste el último y personal anticristo, pero no es hoy. Hoy todavía es tiempo de dar batalla y se pueden ganar algunas batallas. ¿Eh? Pero si empezamos a asustarnos, a decir, no, es que ya todo está dominado por Satanás, ya Satanás está reinando en el mundo, por lo tanto, ya lo único que nos queda es rezar y hacer penitencia. Eso dicen muchos, ¿eh? Muchos. Ya lo que queda es rezar, nada más, y hacer penitencia. No, no. Sí hay que rezar y hacer penitencia, pero todavía podemos y debemos luchar por Cristo, debemos dar batalla en el mundo, debemos evangelizar, anunciar el evangelio, salvar almas. Es posible todavía dar testimonio público de nuestra fe. Entonces me parece una actitud equivocada y lamentablemente fundada en supuestas apariciones de moda, eso de, no, ya no hay nada que hacer. Solo ayuno y oración. Ven, Señor Jesús, ya que venga el Señor Jesús. Pater, no lo quiero comprometer ni poner bajo la luz del reflector, pero ahorita que le escuchaba sobre esta mentalidad de que no, ya no hay nada que hacer, ya todo está perdido, el diablo ya controla toda la iglesia y cosas así bien extremistas, así como raras. eh, Entra allí los que ya están hablando de que nos debemos de ir a unos refugios. Hay gente que compra propiedades, tierras y tienen refugios con abastecimientos. Y hay gente que dicen que ya están allá, que ya están en los refugios. Obviamente no queremos aquí nosotros tener un espíritu excesivamente crítico y fariseo, pero a mí me preocupa un poco cuando de repente veo quienes están empujando muy fuerte esta retórica de que ya prácticamente hay que ir a construir un refugio para escapar qué sé yo, ¿no? La tribulación y todo este tipo de cosas. Bueno, mira, la mayoría de la gente con la que yo convivo, José, es gente normal, normal de mi país, de México, eh, que no tendría las posibilidades económicas para hacer eso. O sea, con muchas dificultades está pagando su casita para vivir, como para andar comprando un lugar en la montaña. Entonces yo me pregunto, a esa gente que tiene fe, pero que es gente sencilla, que es la mayoría, yo creo, de los católicos, ¿la Virgen no los va a ayudar? O sea, ¿se van a salvar los ricos nada más? O sea, ¿será cierto que, si es cierto esto de los refugios, habría que pensar que Dios va a salvar a los ricos y a los pobres, pues, porque no tuvieron el dinero para construir, para comprar terrenos en tal o cual parte aislada, pues a los pobres Dios los va a condenar a la tribulación. Eh, entonces, no, yo no me parece razonable este modo de pensar. Eh, a mí me parece que el refugio verdadero es el corazón de Jesús, el corazón inmaculado de María, hacernos muy devotos de ellos y confiar en que si nos toca sufrir, si es la voluntad de Dios que suframos algunas calamidades, el Señor nos va a dar la fuerza para hacerlo y la asistencia que necesitemos en esos momentos. O sea, yo no tengo que tener la gracia hoy para ser mártir, pero si Dios quiere que yo sea mártir, en el momento del martirio me dará la gracia que necesito. Y ya.
tengo que estar tranquilo. No. Ahora, también es verdad, y yo creo que así será, que de muchas tribulaciones Dios sí nos salvará. O sea, cuando venga el momento, si nos toca vivir eh, calamidades más graves, yo creo que Dios nos dará su asistencia en esos momentos, nos dará su ayuda. Si nos quiere salvar de alguna calamidad, nos pondrá los medios para salvarnos, pero debemos estar abandonados a la voluntad de Dios. Mira, ahora mismo me viene a la cabeza este pasaje del Evangelio y creo que ilumina. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. Yo creo que ahí está la clave. O sea, si yo hoy me dedico a ser más perfecto para Dios, a santificarme a mí mismo para Dios, no por vanidad, porque le quiero dar un corazón más puro a Él. Si me dedico, o por ejemplo, gente como tú que tienen su matrimonio, su familia, se dedican a santificar su familia, a vivir bien su matrimonio, amarse el uno al otro, ayudarse en el camino de la vida eterna, formar bien sus hijos. Si un católico se dedica a dar buen testimonio en su ambiente de trabajo, a hacer buen testimonio delante de sus vecinos, en sus grupos sociales donde está, a evangelizar siempre que puede, a tratar de ayudar o con obras de misericordia espirituales y materiales a su prójimo. Está buscando el reino de Dios en primer lugar y su justicia. ¿Dios irá a abandonar a esas personas? Porque no buscaste el refugio a tiempo, porque no estuviste al pendiente de cuándo iba a venir el aviso. Entonces, pues ahora la vas a pasar muy mal. No, yo no puedo creer eso. Si Dios permite, habrá un tiempo en que Dios permitirá sufrimiento para todos. Y entonces, bueno, si Dios quiere que vivamos en esos tiempos, nos tocará sufrir y nos va a hacer bien para nuestra alma y para la salvación de los demás. Y hará bien para el testimonio y hará bien para la gloria de Dios. Pero creo que ninguna de las apariciones marianas, por ejemplo, aprobadas, va en la línea de este tipo de actitudes, de salvar el pellejo nada más, ¿verdad? Salvar el pellejo, y aparte que sería la salvación de unos cuantos, vuelvo a decir, ¿cuántos pueden caber en un refugio? ¿Cuánta gente puede caber en un refugio? Este, Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir usted, Pater. De hecho, me vino a la mente el pasaje del Evangelio de nuestro Señor en el huerto, la aflicción del huerto, cuando antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, los discípulos huyeron porque quisieron salvar el pellejo. Todos tuvieron miedo, tuvieron temor, y como usted dice, quisieron salvar el pellejo y huyeron. Lo abandonaron a él, no le acompañaron en la pasión, que obviamente no significa que vamos a andar buscando a propósito, ¿no? El martirio, o que a propósito nos vamos a exponer para que nos, qué sé yo, para que nos persigan y todo este tipo de cosas. Tampoco debemos de tener ese espíritu, ¿no? De presunción. Pero me vino a la mente como esos mismos discípulos que lo abandonaron en lugar de unirse a su Señor en la pasión, fueron los mismos discípulos que una vez llenos del Espíritu Santo, una vez fortalecidos con el poder de lo alto, estuvieron dispuestos cuando fue necesario y cuando fue la voluntad de Dios para no huir, para no escapar, para no salvar el pellejo, sino para, me encantó como usted dijo, uno debe dar testimonio hasta el último momento, como San Pablo, ¿no? Que estaba en la cárcel y seguía predicando, seguía hablando, y él no paró de luchar. Él dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he terminado la carrera, he guardado la fe, y se dice que esto lo dice antes de que escuchara su nombre, ¿no? Antes de que escuchara su nombre para decirle, como dicen los americanos, you are next, tú eres el siguiente, vas a la guillotina, ¿no?
Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Esa actitud egoísta de querer salvar la vida, hay que tener mucho, mucho cuidado. Por eso yo me pongo nervioso cuando escucho de grupos más, que hay que decirlo, son grupos grandes de gente que está bien metida en todo esto y siempre salvando las buenas intenciones que puedan tener las personas, pero precisamente porque son ovejitas y tienen buenas intenciones, por eso me preocupo más. Por eso me preocupo más, ¿no? Em, Pater, no sé si por ahí usted tenía algo más en el tintero o si no, algo que usted quisiera, este, ¿sabe? Parece que tengo unas preguntas. Me espero porque no quiero traer las preguntas hasta que usted diga, he sacado todo lo que tenía en la bolsa, ¿no? No, yo creo que lo que yo habría querido compartir ya lo he dicho. Ok, Creo que hablamos de qué es la revelación pública, qué es la revelación privada, cuál es la importancia de las revelaciones privadas, que sí son importantes, pero cuáles son los criterios también para distinguir entre las revelaciones privadas. No todas están al mismo nivel. Por algo hay unas aprobadas por la iglesia, otras no aprobadas por la iglesia, otras que la iglesia nos dice esto definitivamente no es confiable. Hablé también de la providencia divina que tenemos que respetar, que las cosas no vayan al ritmo que uno quisiera, eh, y que lo más importante en tiempos de confusión, que yo creo que ahí está la explicación de por qué tanta gente recurre a revelaciones privadas, porque escucha tantas cosas confusas dentro de la iglesia y a veces de parte de gente que tiene cargos importantes en la iglesia. Entonces la gente busca un refugio, no me refiero a refugio físico, me refiero, busca aferrarse a algo que le dé seguridad y recurre a estas revelaciones privadas de moda o supuestas revelaciones privadas, pero en tiempos de confusión y de crisis, a lo que debemos aferrarnos es a la tradición, a lo que la iglesia ha enseñado siempre, no a lo que está de moda ahora, sino a lo que la iglesia ha afirmado siempre. Y ahí puedes estar seguro de que no te vas a perder. Pero muy podemos, bien, si hay preguntas y si tengo la respuesta, con mucho gusto la puedo compartir. muy bien. Dice Consuelo Rodarte. Buenos días, José. Y bueno, por extensión, Pater. La Virgen de Medjugorje, perdón si mal pronuncio, de Medjugorje, está aprobada. ¿Qué sabe usted? Porque sé que recientemente algo se anunció, pero no sé si usted ha estudiado el tema. No, bueno, una aprobación como tal no hay. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, los fenómenos se siguen dando. Mm, Entonces, lo que hay, creo, es un permiso nada más como para visitar ahí el lugar, para orar, pero no hay una aprobación en el sentido de decir, sí, efectivamente, consta la sobrenaturalidad de estos fenómenos. No hay una aprobación. muy bien, Tampoco hay una condena, que quede claro, tampoco hay una condena, tampoco ha dicho la iglesia, no, aquí no hay nada sobrenatural, eh, y no lo puede decir, vuelvo a repetir, porque el fenómeno no ha terminado. muy bien. Esta usted ya la respondió, pero si quiere una vez más para que quede terminar de cerrar este punto. Revelación privada y aparición, bueno, es que revelación privada puede tener diversos modos. Dios se puede comunicar con alguien a través de visiones, a través de sueños también, como a San José. A San José se le reveló, ¿no? Que recibiera a la Virgen María. Se puede revelar también a través de alocuciones interiores en los que la persona no ve nada ni escucha una voz como ustedes me están escuchando, sino es una locución interior o una aparición. Entonces, digamos que una aparición es una forma de revelación privada. Muy bien. Y por acá esta pregunta
Dice, saludos desde España. Entonces, la comunión en la boca de una de las videntes de Garabandal tenía truco. Si no consta lo sobrenatural, luego es natural. Es que yo no he afirmado eso. Sí, No, parece que fue una confusión, pero siempre es bueno. sí, este, ah, no, yo no sé, no me toca a mí hacer el juicio de eso. Si me preguntas qué pienso yo pienso que sí era la hostia. Yo pienso, pero yo no soy la autoridad última, ni me toca a mí hacer un juicio. La iglesia no lo ha hecho, yo prefiero esperarme. Si me preguntas, ¿qué piensa Padre Juan? Yo pienso que me inclino a pensar que los fenómenos en Garabandal son sobrenaturales, pero lo digo con mucha cautela porque yo quiero dejarme guiar por la iglesia y prefiero esperar. Y por más que yo quisiera que la iglesia lo aprobara, prefiero esperar hasta que la providencia divina decida que es el momento de dar un juicio sobre eso. Igualmente, yo comparto esa misma opinión del Pater. Yo en lo personal, yo me inclino a creer que sí, pero igual yo me reservo al juicio o al veredicto final de la iglesia. Y quiero decir algo por si alguno piensa que el Pater Juan Razo o su servidor, al expresar nuestra inclinación a que sí creemos que esto es real, si alguien pudiera pensar que estamos cerrando al expresar nuestra opinión personal, de hecho no, porque lo han hecho hasta santos. Santos que hoy están canonizados y son venerados en la Iglesia Católica, públicamente han manifestado que ellos en lo personal creen que es de Dios, pero siempre se someten al juicio de la iglesia. Entonces, muy bien. Bueno, esas eran las preguntas, Pater. Muchos están dando gracias. Gracias por la explicación. Creo que a pesar de que el formato, el tiempo siempre nos limita, creo que se cubrió todo. Lo ha dejado claro. Y bueno, a mí me gustaría nada más eh, repetir lo que dije al principio. Hay extremos que se deben evitar. Un extremo es el del sensacionalismo, el de mal utilizar las apariciones, y aquí no me refiero a las no aprobadas, incluso las aprobadas, las que la iglesia sí tiene aprobadas, se pueden mal utilizar. Y hay que evitar ese extremo del sensacionalismo, porque algunos han causado que las personas vivan con temor, que vivan con una especie de paranoia y desarrollan una afección nociva por este tipo de eventos sobrenaturales, extraordinarios, y viven de aparición en aparición y hay que tener mucho cuidado. Y está el otro extremo, el extremo del indiferentismo. Yo he escuchado hasta personas que dicen, ah, pues es opcional. Por lo tanto, así como con una indiferencia, con una frialdad increíble, ¿no? Que uno se queda, wow, ¿cómo puedes tener esa actitud, ¿no? Entonces sí, hay que tener cuidado de caer en los extremos y pues recordando que si la Madre Iglesia ha aprobado algunas de estas apariciones, de estos mensajes, es porque la Iglesia lo ha creído que es bueno para fortalecer nuestra fe. Y también recuerden lo que el Padre Razo nos dejó bien claro. Si el cielo nunca nos hubiera mandado una revelación privada, si esto jamás hubiera sucedido, ya tenemos todo lo necesario para la salvación. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación divina, la revelación pública, tenemos la santa tradición, tenemos la Biblia, tenemos el magisterio, la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, esto es bien importante tenerlo. Tenemos todo lo necesario para la salvación. La revelación privada viene a fortalecer y obviamente que los mensajes se relacionan con ese propósito divino de la salvación de nuestras almas. Entonces, es algo piadoso también prestar atención a lo que la Iglesia recomienda como algo que fortalece la fe sin caer en los extremos. Pater, pues mire, a reserva de que tenga una última palabra, me refiero a un último comentario, a nombre de toda la audiencia quiero agradecerle por su tiempo. Gracias por haber preparado esta mini enseñanza que nos ha ayudado bastante, Padre. Muchas gracias.
No, José, muchas gracias por la invitación y bueno, yo solo quiero animar a todos a que sigamos adelante en nuestro camino de vida cristiana, a que sigamos formándonos en la fe y los consejos que tú das, yo los asumo todos. Todo lo que tú dijiste ahorita en el cierre, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, más bien, animo a todos a seguir adelante, a mantenernos firmes en la fe de la iglesia, mientras Dios nos tenga aquí en este mundo, que cuando venga nos encuentre creyendo y nos encuentre siendo fieles a nuestra fe. Amén, que así nos encuentre nuestro gran Dios. Pater, pues hablando de estar firmes en la fe, en la revelación divina, en la revelación pública, en lo que sí tenemos obligación moral de recibir, este catecismo que usted al principio nos habló, aquí ya puse la información. Si gusta una vez más, no está de más, como decimos. A ver, ahí está el Pater. El Credo Compendio de la Fe Católica de Monseñor Atanasio Schneider. Es un catecismo bastante completo, tiene más o menos 600 páginas y en inglés, los que viven en Estados Unidos en inglés lo pueden conseguir, pero en español se han dado los derechos a Edimaux, al menos acá en México, y desde Edimaux lo distribuyen a Estados Unidos y a Centroamérica. Entonces, si lo quieren adquirir, pueden contactar, ahí están los datos, José lo está poniendo en pantalla. Muy bien, pues muchas gracias, Pater. Y ahí saben, ahí ya lo tienen, ya lo saben. Para los que quieren el libro en español, los que quieren en inglés, pues fácil, vayan a Amazon y ahí en un clic, en 2, 3 días les llega directamente a sus hogares. Muy bien, Pater, muchas gracias. No lo quiero dejar ir sin antes pedirle amablemente si nos puede dar su bendición. Con mucho gusto, con mucho gusto. Dominus vobiscum. Ecum spiritu tuo. Per intercessionem Beate Maria Virginis, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Muchas gracias, Pater, y en nombre de toda la audiencia, una vez más, gracias por su tiempo y gracias por su trabajo. Los que no conocen el canal del Padre Juan Razo, pues tienen que conocerlo. Se llama Conservando la Fe. Conservando la Fe. Últimamente el Pater ha estado publicando un material muy interesante. Bueno, ya me había despedido, pero como nadie me va a regañar por tomar un minuto más, yo voy a aprovecharme de eso les voy a poner rápido en pantalla el canal del Padre Juan Razo para que vean, los que no conocen el canal del Padre Juan Razo, para que vean un poco sobre el contenido que él tiene. Y voy a compartir acá la pantalla. A ver, acá estamos. Muy bien. Bueno, y te agradezco porque ya sabes, así como a ti te tienen castigado, a mí también desde hace tiempo, no sé, no sabemos qué está pasando, pero José y yo hemos notado, digamos, un avance muy lento, demasiado lento en el crecimiento de nuestros canales y en las vistas de nuestros videos. Si pensamos que algo hay, ¿verdad, José? Sí, es muy posible que algo está sucediendo. Y sí, como dice el Pater, nos han mandado al rincón de los castigados. Pater, pues ahí estoy enseñando sus últimos programas, ¿verdad? Veo que ahí tiene uno que se llama La sanación intergeneracional. ¿Es compatible esto con la fe católica? Y luego tiene otro que se llama Pecados contra el Espíritu Santo de algunos en el sínodo. Las falsas teorías sobre el matrimonio. ¿Sabes qué pasa después de la muerte? No sirve gritar ¡Viva Cristo Rey! Si no se milita por su reino. Excelente, me encantó eso. Y bueno, tiene bastante aquí el Pater. Así es de que para que los que no conocen el canal del el Padre lo conozcan. Y quizás sí lo conoces, pero como dijo el Pater, YouTube no nos ayuda demasiado, no envía las notificaciones. Así es de que yo no quise dejar pasar la oportunidad para recordarles que vayan y visiten el canal
del padre Juan Razo que se llama Conservando la Fe. Conservando la Fe. Muy bien, Pater. Pues ahora sí, disculpe ahí que me tomé un minuto extra. Lo agradezco mucho. Muchas gracias, hermano. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo. Recen por nosotros, que nosotros también haremos lo mismo. Y nos despedimos como siempre, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.